5 puntos de por qué tienes que saber esto si vas a empezar a entrenar calistenia. Primero empecemos por definir lo que es la calistenia. La calistenia es un ejercicio que se hace con tu propio peso corporal. Desde allí parten las bases. Ahora, actualmente la calistenia se ha popularizado como deporte y se han hecho categorías como el street lifting, el freestyle, los estáticos y otro tipo de subdivisiones en las que podríamos incluir algunos de los ejercicios con características comunes. Sin embargo, llamemos a la calistenia como un sinónimo del ejercicio de autocarga o del bodyweight, también conocido. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al momento de trabajar con calistenia es que nuestra composición corporal va a hacer total diferencia en que nos sintamos más ligeros o más pesados, porque como se trata de levantar nuestro propio peso corporal, si tú tienes más grasa, la grasa por ejemplo es un tejido que no tiene la capacidad contráctil para producir fuerza. Entonces, al momento de tú mover tu peso corporal, lo que te conviene es que haya fibras contráctiles que respondan a los estímulos que necesitas para producir fuerza. Entonces la grasa, al no ser una fibra contráctil, no va a ser un material tan, podríamos decir, provechoso al momento de levantar nuestro propio peso. Y cada kilo que tengamos de más, por así decir, en cuanto a grasa, pues va a ser un tejido que tenemos que cargar con tejido muscular. Que no necesariamente significa que tener grasa sea malo, pero también, por ejemplo, si nosotros no tenemos masa muscular o no tenemos tanto desarrollo muscular, obviamente no va a haber tanta capacidad contráctil. Eventualmente, cuando se desarrolle más masa muscular, entonces empezaremos a sentir más facilidad en los ejercicios, puesto que vamos a estar teniendo tejido disponible en el cuerpo para realizar los ejercicios. Entonces no solo es tener más o menos grasa, sino también tener más o menos músculo. Estos compartimentos del cuerpo hacen total diferencia en los ejercicios de autocarga. Entonces, primer punto, queremos empezar por la composición corporal, que es esto, ¿vale? Siguiente punto importante es concéntrate en los básicos. Sí o sí, nuestro foco debe ser por un buen tiempo enfocarnos en los patrones básicos, como dips, pull-ups, remos, push-ups. Y en cada uno de estos hay muchas variantes para hacerlo o más fácil o más difícil el ejercicio. Una vez que hayas progresado en las variantes de estos ejercicios o hayas incrementado el rango, es decir, el recorrido de estos ejercicios o el tiempo bajo tensión u otras métricas que te digan que estás progresando en estos ejercicios, puedes empezar a enfocarte también en otros ejercicios. No es que esté prohibido, pero hay muchas cosas en el calistenia que no necesariamente te van a desarrollar fuerza, sino más bien van a expresar la fuerza o van a expresar el control del cuerpo o el equilibrio. Pero en estadios principiantes, lo que nos conviene es precisamente concentrarnos en desarrollar fuerza y masa muscular, porque esto nos va a dar la base para poder después hacer cosas más avanzadas que además de la fuerza implican otros atributos. Tercer punto, muy importante, es trabaja con tu flexibilidad. Muchas veces sucede que en los atletas se enfocan tanto en la fuerza que dejan de un lado la flexibilidad. U otro tipo de artistas, por ejemplo, como bailarines, se enfocan tanto en la flexibilidad que dejan de lado la fuerza. Mi punto de vista y el punto de vista de la ciencia es tienes que combinar ambas. Y te voy a explicar por qué en calistenia tienes que desarrollar la flexibilidad. Cuando tú quieres progresar en muchos de los ejercicios de calistenia, lo que se hace es aumentar el recorrido o el rango articular, ¿sí? Esto expresa ejercicios más difíciles. Entonces, si tú quieres progresar en ejercicios de mayor recorrido articular, necesitas entrenar la flexibilidad articular. Por esto es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es para evitar lesiones, ¿va? Es bien importante que un atleta de calistenia trabaje sobre la flexibilidad para 1. Mejorar sus rangos articulares y 2. Evitar lesiones. Punto 4. Estructura tu rutina de forma que esté bien balanceada. Incluye un ejercicio de empuje y de jalón vertical, por ejemplo los dips y los pull-ups, y incluye un ejercicio de empuje y de tracción horizontal, por ejemplo Australian pull-ups y push-ups. Al momento de trabajar tanto en planos verticales como horizontales, nos aseguramos de que nuestros músculos tengan un buen balance estructural. Es bien importante no solo centrarnos en 1 o 2 patrones, sino trabajar en todos
los planos posibles para tener un mejor balance estructural en el cuerpo y también así evitar lesiones y tener más fuerza. El último punto que creo que es bastante importante es no tengas prisa por avanzar. A veces la calistenia puede ser un poco truculenta, por así decir, ya que no observamos ninguna pesa o ningún objeto externo el cual tendríamos que levantar, sino observamos nuestro propio peso moverse en diferentes posiciones. Y al momento de ver atletas que se mueven en posiciones muy difíciles, muy desafiantes, pero no vemos ninguna pesa u objeto externo, nos damos con la idea de que, como es su propio peso corporal, pues puede ser relativamente fácil o simplemente no entendemos la magnitud o la dimensión de la dificultad de ese ejercicio. Entonces, no te guíes porque la calistenia se trata de levantar tu peso corporal, porque créeme que en muchas ocasiones es mucho más difícil que levantar una pesa pesada. Entonces, mi consejo es no tengas prisa por avanzar. Pégate al punto anterior, que es desarrolla fuerza en los básicos, estructura bien tu rutina, sé constante, aprende a disfrutar del proceso, que no siempre va a ser de subida, van a haber bajadas, van a haber estancamientos y van a haber obviamente subidas si eres disciplinado con todos los puntos anteriores. Si te gustó este video, dale en suscribirte, activa la campanita para que te llegue cuando saquemos nuevo material. Recuerda que en este canal vas a encontrar material en español sobre equilibrio sobre manos, fuerza de autocarga, flexibilidad y otros elementos que abordaremos tanto de forma teórica como de forma práctica.